Y bien, nosotros aquí pudiéramos hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Que va a ser una aplicación de Java. Es Java con Ant, es una aplicación de Java como lo hemos estado haciendo. Y esta se llama, segundo, le vamos a llamar, en este caso va a ser 02, ¿verdad? Porque es nuestro segundo proyecto de la unidad, ¿sí? Y se llama problema SAT. Así le vamos a llamar, problema SAT, y hay que colocarlo en la carpeta adecuada. En este caso es en inteligencia artificial, proyectos de la unidad. Por aquí creo que así es agosto, diciembre, unidad 1, aquí. Ahí está. Y en la clase main, ¿sí? Pues le vamos a poner problema SAT y déjenme ver nada más. Ok, le vamos a dejar así main porque no lo vamos a usar por el momento, pero lo vamos a dejar así. Entonces, el paquete se va a llamar problema SAT. Ajá, todo con minúscula. ¿Sí? Y dejamos el método main. Entonces ahí está, va a crear el proyecto. Aquí está creado el proyecto con el método main que está ahí, que como no lo vamos a usar, lo cepillamos, lo eliminamos y ya nos quedaría así la estructura del proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tengo esto. Ustedes díganme si ya lo tienen. Sí, profe. ¿Mm? Sí. Ok. Entonces, miren, nosotros vamos a utilizar esa librería que acaban de bajar, que la guardaron ahí en sus carpetas, para implementar algoritmos genéticos. Pero no lo voy a usar nada más en este problema, sino que vamos a resolver el problema del agente viajero y etcétera, ¿no? Y igual más adelante otras cosas. Entonces, yo necesito incluir esa librería, pero fíjense que aquí Java, pues nada más está utilizando la API de Java, ¿sí? Entonces, una forma muy simplista sería tomar este jar, ¿sí? Decirle, lo voy a copiar y irme a la carpeta donde está Java en su máquina y ahí pegarlo para que lo encuentre. Pero bueno, esa es una forma muy simple de hacerlo, o sea, no, tampoco es la más adecuada, ¿verdad? Porque ya no sabríamos si esas librerías son propias de Java o son de terceros. Entonces nosotros vamos, así como hicimos la de Robocode, vamos a hacer una librería nueva aquí en Tools, librerías, y aquí vamos a crear nuestra librería para Gmetal. Entonces vamos a crear, perdón, GGAP, aquí le vamos a poner en el nombre GGAP, la nueva librería, ¿sí? GGAP. Ya me aparece en la lista de GGAP, ¿sí? Y le vamos a pegar, aquí le vamos a decir en el class path cuál es el jar que quiero ocupar ahí. Entonces voy a buscar el jar. ¿Dónde lo tengo? Pues en cursos, ¿verdad? Cursos, agosto, diciembre, en IA, proyectos, unidad 1. No, perdón, eran códigos. Códigos, unidad 1, y ahí está el giga. Adiciono y ya lo tiene. Aquí, el giga.jar, ahí está. Le digo OK. Y pues ya está ahí entonces esa librería, la librería de giga, ya está ahí cargada. ¿Sí? Muy bien. Nada más déjenme checar.
No, es que estaba viendo si ya había yo bajado el, las, la documentación. No, no la tengo. Bueno, entonces eso significa que no la tenemos disponible por el momento, pero bueno, entonces ya aquí está cargada. Ahora yo aquí en el problema SAT voy a ocupar esa librería, ya la cargaron ahí en librerías, todos. Sí, profe. Ok, entonces ahora le voy a decir aquí en librerías que voy a usar a GIGAP. Entonces me pongo en librerías, botón derecho, adiciono librería y le pongo aquí GIGAP. Adiciono. Entonces ya con eso le estoy indicando que voy a usar clases de esta librería. ¿Ok? Bien, pues vámonos a nuestra presentación. ¿Sí? Estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros ya habíamos visto lo de estos archivos, que son los que yo les pasé. Bueno, estos archivos nosotros los vamos a copiar también ahí en el proyecto para que los tengamos a la mano. ¿Sí? Ok, entonces se supone que es la satlib, ¿verdad? Entonces vámonos aquí a Java de nuevo. Y aquí voy a crear un nuevo paquete. ¿Sí? Donde voy a guardar mis ejemplos y le voy a llamar así. Satlib. Ahí está en este problema. La satlib. Ok. Y aquí voy a copiar todos los archivos de la satlib que tengo, que acabamos de bajar y que están ahí en códigos de la unidad 1 en la carpeta que acabamos de hacer. Aquí están todos estos, los CNF que están aquí todos. Los vamos a copiar. Le digo copiar y los voy a pegar aquí en la satlib. Ahí, ahí están todos ya para que los podamos usar. ¿Sí? Muy bien. Ya configuramos, ya estamos listos para poder trabajar con estos ejemplos, ¿verdad? Si yo los abro aquí, pues aquí están todas las cláusulas que comentábamos ayer, ahí están listas ya. Okay. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos ahora a trabajar con esto, ¿verdad? Definir el cromosoma que representa la solución a una solución que ya vimos que pues el cromosoma va a ser la secuencia de variables lógicas. Si son 20, van a ser 20 elementos y todos los elementos son valores lógicos, verdadero o falso, ¿verdad? Dependiendo del número de variables va a ser el tamaño del cromosoma. La función de aptitud, lo comentamos ayer, ¿verdad? Vamos a ir contando cuántas cláusulas se vuelven verdaderas con la asignación para decir que, para poder comparar cuando un individuo, un cromosoma es mejor a otro por el número de cláusulas que son verdaderas. Se les llama cláusulas satisfechas, ¿no? Y entonces necesitamos indicar el tamaño de la población y el número de generaciones. Ahorita lo vamos a poner directo, ¿sí? Vamos a decirle que vamos a conservar el mejor individuo para que no se pierda el mejor individuo. Y vamos a usar selección por torneo, el operador de cruza simple de un punto y el operador de mutación simple de un solo intercambio. Es lo que nos dice aquí, es cruzamiento simple y solamente cambia un gen. Eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros, nuestra población inicial va a ser generada aleatoria. Entonces, necesitamos modelar eso que leamos. Entonces, miren, tenemos una clase que se llama expresión SAT. Vámonos acá a expresión. Aquí está. Expresión SAT. Esta, sí, que tenemos aquí. La vamos a copiar ahora. En este curso la vamos a copiar en el proyecto que acabamos de hacer.
porque solamente vamos a hacer un ejercicio con SAT. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner aquí en problema SAT. Me va a mandar un error, ¿sí? Porque originalmente lo habíamos mandado a modelos, pero en esta ocasión la vamos a dejar aquí en problema SAT. ¿Ya lo copiaron, jóvenes? Expresión SAT. Ya, Sí, profe. profe. Vamos a abrir ese. Y bueno, pues el error que me dice es este, miren, que me falta que el paquete es SAT, aquí lo vamos a poner, el paquete es problema SAT, ahí lo vamos a guardar. ¿Sí? Y aquí también me dice que me falta una clase que se llama la clase archivo. Esta clase, para quienes han sido mis alumnos, pues es una clase que ya tenemos, que lee archivos. Déjenme ver si yo se las pasé. Ah, sí, aquí está, miren. Aquí está archivo, ¿sí? Esta clase, archivo, me sirve para leer archivos de caracteres, ¿sí? En un flujo de caracteres. Bien, si yo lo abro con el editor de texto, fíjense que debe estar en el paquete útil, porque lo vamos a estar usando varias veces. Entonces, miren, vamos a ponerlo acá. Pues vamos a crear aquí ya, no lo voy a crear en problema SAT porque esta clase archivos, sí, la voy a ocupar en muchos proyectos, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto que no va a ser una aplicación de Java, sino una librería de clases. Ya habíamos comentado cuál es la diferencia. Y a este le vamos a llamar útil. Así le vamos a llamar a este proyecto. ¿Sí? Entonces ahí está el proyecto útil, ¿verdad? Está en mis mismos cursos, etcétera. Y entonces aquí, ya que tengo el proyecto útil, vamos a crear un paquete. Y este va a ser el paquete útil, todo con minúscula, por favor. ¿Sí? Y ya está ahí. Y en este paquete vamos a copiar nuestro archivo .java. Copiar y pegar. Ahí está, archivo.java. ¿Sí? Entonces debe estar en un proyecto que no va a tener número porque lo vamos a estar usando continuamente. ¿Sí? Cada vez que necesitemos leer archivos de caracteres, vamos a ocupar este. ¿Sí? Y vamos a ver qué tiene la clase archivo. La clase archivo tiene dos métodos, uno que dice leer archivo y el otro que dice grabar archivo. ¿Qué va a hacer? Que le vamos a pasar, para cuando leamos un archivo, le vamos a pasar el nombre del archivo, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que quiero abrir? Y me va a devolver un array list de donde cada elemento del array list es una línea del archivo. ¿Sí? ¿Por qué un array list? Porque no sabemos cuántas líneas tiene el archivo, entonces no podemos ocupar un arreglo normal. ¿Sí? Vamos a devolver un array list y todos los elementos son string. ¿Sí? Y entonces el código de la clase archivo, que muchos de ustedes lo deben conocer, pues es muy sencillo. Abrimos un flujo de caracteres con FileReader y le asociamos el archivo. Entonces con esto ya abrimos el flujo de caracteres, pero realmente lo que yo quiero es leer cadenas de caracteres, toda la línea. Entonces aquí ocupo un buffer, ¿sí? Que lo que me va a hacer este buffer es que me va a encapsular, ¿sí? En un string toda la secuencia de caracteres de una línea. Entonces observen que le paso como parámetro el flujo, ¿sí? Y para acceder al buffer lo hacemos a través del método readLine. Cada vez que leemos me devuelve un string. Si me devuelve nulo, significa que ya no leyó nada. ¿Por qué? Porque ya se acabó el archivo. Entonces, mientras no sea nulo, leo y lo adiciono a mi array list. Y así está, simplemente. Le vuelvo a leer y entro al while de nuevo, ¿verdad?
sea, estoy en el ciclo hasta que me devuelve null. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está adicionando al array list está adicionando lo que tiene el archivo y eso es lo que finalmente se devuelve. Ya, es decir, este método carga en memoria el contenido del archivo, ¿sí? Entonces ya lo tenemos ahí. Pues le doy clean and build para que se genere el jar, ¿sí? El jar que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces acá ya, si lo vemos desde la perspectiva de archivos, ya me creo una carpeta que se llama la carpeta dist y aquí dentro me creo el punto jar y dentro del jar tengo el paquete útil y tengo el bytecode que es el que necesito, ¿sí? Esto es de útil. Entonces me voy a mi proyecto de IA. Yo aquí en esta clase expresión SAT necesito usar archivo del paquete útil. Todavía me sigue mandando error porque aunque yo ya lo tengo aquí en la máquina, en este proyecto, todavía no lo asocio al problema SAT. Entonces lo vamos a hacer. Nos vamos aquí al proyecto y en librerías, ¿sí? Así como le adicionamos gigap. No, en esta no, perdón, es en librerías normales, no en librerías de prueba aquí, ¿sí? Ya tengo el gigap y todo, pero también le tengo que decir que quiero ocupar las clases del paquete útil. Entonces en librerías le digo botón derecho, adicionar jar, porque ese es el que queremos adicionar ahora, el jar. Y me voy a ese útil de IA, de proyectos, de la unidad 1. Ahora aquí tengo ya útil, ¿sí? Y aquí selecciono en la carpeta dis el útil.jar, ahí está, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces ya está cargado aquí. Ya sabemos, no está copiando el jar, simplemente está asociando la dirección, ¿sí? El path donde está. Entonces si yo aquí le hago algo, con el simple hecho de compilar, ya sabemos que está actualizado, ¿sí? No estamos copiando nada, simplemente asociamos. Entonces observen que al hacer esto, al poner útil.jar en librerías, ya no tengo problemas acá, miren, ¿sí? Ya lo está asociando perfectamente. Bien, entonces decíamos, recordando el problema de satisfactibilidad booleana, ¿sí? Tiene literales, tiene las variables y tiene las cláusulas. Eso es lo que modela una expresión booleana en su forma normal conjuntiva para el problema de satisfactibilidad. Entonces, esta clase está modelando esa expresión, la expresión lógica para SAT, ¿sí? Aquí me dice cuántas literales, cuántas cláusulas y en esta matriz voy a ir guardando todas las cláusulas que voy leyendo del archivo, ¿ok? Pero aquí me espero, ya tienen estos jóvenes, ya lo cargaron, ya cargaron útil y todo esto. Sí, ¿Sí? profe. ¿Alguna duda? Sí, profesor. No, profe. Ok, No, profe. perfecto. Entonces ya tengo esto aquí, ¿sí? Pues ahora vamos a explicar qué hace expresión SAT, ¿sí? Bien, pues lo primero es que tiene ya estos elementos que aquí le dicen número de variables lógicas del problema y aquí número de cláusulas, ¿sí? Y aquí en esta matriz es el arreglo de cláusulas. Ahí está. Esto es lo que vamos a modelar. Como son privados, deben tener sus métodos set y get, que están aquí abajo. Set y get, ¿sí? Ok, get cláusulas me devuelve todo el arreglo completo, ¿sí? Entonces esto es. Ahora, cuando yo haga un objeto de la clase expresión SAT, aquí en el constructor le voy a pasar el nombre del archivo, ¿sí? Y entonces al pasarle el nombre del archivo, ¿sí? Pues voy a crear esa fórmula. Entonces lo pusimos aquí en un método que se llama crear fórmula.
Entonces, ¿qué va a hacer esta fórmula? Lo primero que hace es que va y lee el arreglo de líneas, abre el archivo, lo lee y lo carga en memoria, ¿sí? Ya lo cargó, entonces ya hizo sus operaciones y ahora yo ya sé que en este array list, ¿sí? Cada línea tiene el contenido del archivo que nosotros, por ejemplo, este lo cargó, pues ya lo tiene en memoria. Este sería el primer elemento del array list, este sería el segundo y así. Entonces nosotros tenemos que pasear por el array list hasta encontrar esta línea. Esta es la que me interesa porque esta me dice cuántas variables y cuántas cláusulas. Y esto me va a servir para crear la matriz, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces tengo que leer esto de por sí, y lo tengo que leer hasta que encuentre P. Y después de ahí tengo que ir leyendo cláusula por cláusula, fila por fila. Entonces eso se hace ¿dónde? Pues en este método. Observen. Aquí llevamos aquí un iterar. Este me va a servir para ir el índice de la matriz que estoy leyendo, ¿verdad? Pero aquí voy a hacer un ciclo que va a ir paseando por el array list, ¿sí? Aquí está el array list. Y entonces esta variable línea en cada iteración del for va a tener un elemento del array list. La primera vez tiene el elemento en la posición 0, la siguiente iteración el elemento en la posición 1 y así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este es el método, el famoso for each o for avanzado. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es limpiar la línea. Es decir, le vamos a quitar los espacios antes y después del primer carácter que no sea espacio. Después eso lo hace trim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar, de acuerdo a cómo está esto, yo voy a evaluar si es una C, ¿verdad? Si es una C, o si es una P, o si es ya un número. Entonces, por ejemplo, aquí miren, hay un espacio, entonces con el trim lo quito. Y checo el primer carácter siempre, el primer carácter. ¿Sí? Y al hacer eso, yo le digo, si el carácter en la posición 0 es este simbolito de %, que significa que ya terminé de leer todo, y ya terminé de leer todo, aquí, y ya, lo demás no me interesa, ¿sí? Esta sería una forma de hacerlo. Y entonces, para eso sirve este caso. Y si es entonces por eso cuando lleva y encuentra este carácter, pues se sale, ¿sí? de este ciclo, se sale. De hecho, se sale de todo el método, porque el return se supone que ya terminó de cargar. Si no es este simbolito, pregunta si es C, pues significa que es un comentario y los comentarios no los procesamos, simplemente con esta instrucción me regreso a la siguiente, a leer la siguiente, perdón, hasta acá, a leer el siguiente línea, ¿sí? Este continuo es hasta acá, ¿sí? Es un salto hacia atrás. Ahora, si la letra es P, ¿qué significa? Pues que estamos en esta línea de aquí, en esta línea. Entonces yo necesito saber cuántas variables son y cuántas cláusulas, ¿sí? Para mi matriz. ¿Sí? Ok. Entonces aquí, pues voy a procesar esta línea. Como esta línea está, ¿cómo se llama? Tiene espacios, ¿verdad? Pero puede que haya más de un espacio aquí, ¿sí? Entonces, pues voy a dividirla, voy a partirla. La voy a partir como con este método, el método split, ¿sí? Y el método split aquí, nosotros le pasamos una expresión regular, ¿sí? Esta expresión regular la interpreta con estos símbolos, ¿sí? Y aquí le estoy diciendo, ese es un espacio. Entonces le estoy diciendo que el separador, ¿sí? Es uno o más espacios, eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Porque si yo le pusiera simplemente línea.split y le pongo un espacio, ¿sí? Pues aquí cuando llegue aquí, va a encontrar un espacio
y va a decir aquí hay un token, pero como hay otro espacio, este es un token vacío. Entonces me va a generar un token que no lo necesito y me va a dar problemas porque yo nada más necesito que haya, pues realmente son 4 tokens, 4 elementos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la expresión regular. Aquí dice 1 o más espacios. Esto es lo que hace. Y entonces yo sé que si esto funcionó como debería haber sido, ¿verdad? Pues me está generando 4 tokens, lo que los está guardando aquí en este vector, me está guardando en 4. ¿Por qué 4? Porque es un espacio, este es el token 0, este es el token 1, el token 2 y el token 3. Yo sé que el token 0 es P, porque lo leí, al inicio pregunté por P. El token 1 no me interesa el token 2 y el token 3. Entonces, le doy el token 2, que es el número de variables, el número de literales, y el último token, el token 3, es el número de cláusulas. Como yo sé que ahí siempre debe venir un entero, entonces automáticamente hago el cambio, ¿verdad? Y observen, ya que tengo esta información, cuántas literales y cuántas cláusulas, yo ya sé cuántas cláusulas son, entonces creo mi arreglo. Observen, aquí le estoy diciendo que van a ser tantas cláusulas. Todavía no sé cuántos literales son, ¿verdad? Por eso lo dejo vacío. Entonces aquí creo una matriz, o sea, solamente defino las filas, ¿sí? Eso es perfectamente válido porque sabemos que una matriz en Java es un objeto donde cada posición del arreglo en ese objeto apunta a otro objeto. Es un arreglo es un vector de vectores, una matriz, ¿sí? Entonces ya con esto interpreté, pero aquí hay un detalle que ya tengo esto y lo que no es ni símbolo de por ciento, ni es un carácter, ni es una P, pues es una cláusula, por eso tenemos el default. Y de nuevo, en la cláusula se supone que yo sé que la cláusula pues está así y que va a tener al final siempre un 0. Entonces igual parto la cláusula y todo lo que es espacio lo considero el delimitador, de la misma forma que como lo explicamos anteriormente, aquí ya está partido con la expresión regular, y entonces ahora sí yo ya sé cuántos elementos son, pero sé que me sobra uno por el último, entonces le digo, voy a crear un vector de tokens de la longitud -1, ¿sí? Y lo voy convirtiendo, miren, aquí está, a este vector que es la cláusula, le voy metiendo el elemento que está ahí, ¿sí? Y al terminar ya creo un vector de la cláusula, ese vector se lo adiciono a la fila de la matriz. Entonces con eso yo ya estoy cargando todas las cláusulas, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya tengo la forma de trabajar con esto. Entonces vámonos, ya que tengo esto, ¿sí? Vámonos aquí a nuestro main que acabamos que de hecho lo quitamos, ¿verdad? El main. Bueno, no lo hubiéramos quitado para hacer la prueba, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí una nueva clase que le vamos a llamar prueba, así, simplemente, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, antes de inventar esto, vamos a ver, aquí tengo uno que se llama problema SAT, pero este tiene cargado todo, ¿sí? Okay. Bueno, vamos a hacer una prueba. Aquí está. Esta es la clase prueba que vamos a hacer aquí. Y entonces aquí, como quiero que tenga el método main, es public static void main tab. ¿Sí? Ahí con eso ya escribimos el main. ¿Sí? Si no lo sabían, es public static void main y le dan aquí tab. Ya con eso. Es como el SOUT. Ups. No, ¿cómo era? Sí, ya se me olvidó. ¿Sí? Así, ahora ya no me quiere. Sí, es console, pero creo que no lo carga bien ahí. Debe Aquí ser no. dentro del método. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Aquí dentro. Cierto, qué bueno. Ahí está.
Sí, porque estaba allá afuera y no. Ok, gracias. Ya vieron, es lo mismo, ¿no? Ok, entonces ya tengo ahí el main. Gracias. Y entonces ahora vamos a cargar el archivo aquí. Nosotros sabemos que mi archivo está aquí en la satlib, ¿verdad? ¿Sí? Y también sabemos que está dentro del paquete problema SAT. Entonces vamos a hacer algo. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos, hay un método que se llama getClass, ¿verdad? Punto getResource, que con eso nosotros ya identificamos un archivo que está dentro del proyecto. Pero getClass necesita un objeto. Y nosotros aquí no tenemos objetos, tenemos la clase, pero no se preocupen, la clase, si yo le digo a la clase, le digo prueba, prueba tiene estos elementos estáticos, el elemento super, el elemento dis y el elemento class. Si yo le pongo class, es como decirle, dame la clase, ¿sí? Dame la información de la clase prueba, punto, y ahí tengo get resource también, miren, ¿sí? Directamente a través de el llamado de forma estática, ¿sí? Ok, ese sería de esto. Entonces, de esta forma nosotros ya estamos, con esto sabemos que estamos hablando de recursos que están en el proyecto. Y yo que quiero, en este caso, pues quiero mi recurso que está en el paquete satlib, ¿verdad? Entonces le digo aquí satlib. Y quiero un archivo, le voy a poner el UF. ¿Cuál es el más chico? El de 20, ¿verdad? El de 20-01. .cnf, ¿sí? ¿Verdad? Así es. Entonces yo ahí, con esto yo voy a identificar a mi archivo, pero esto me devuelve, ¿sí? El get resource, ¿sí? Y le ponemos aquí punto get resource. Observen que me devuelve un objeto URL. Entonces vamos a guardarlo en un objeto URL, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y entonces aquí me falta, al final me falta el punto y coma. Entonces, como la clase URL, pues todavía no la uso, la importo de JavaNet, ¿sí? Ahí está. Ya está ahí. Y entonces, ¿sí? Aquí vamos a crear un objeto expresión SAT, ¿verdad? Que es la que tenemos nosotros, ¿sí? Le vamos a llamar forma normal conjuntiva y hacemos new expresión SAT. Pero aquí necesita el nombre del archivo, ¿sí? Aquí tenemos uno que dice getFile, pero esto me va a devolver solamente el nombre del archivo. Vamos a ver qué nos devuelve. A ver, aquí le vamos a poner esto ahorita ¿sí? Vamos a ponerle south y aquí le pongo file.getFile y luego le voy a poner acá el otro file.getPath, ¿sí? Ese también, con eso le vamos a preguntar y a ver, vamos a ver si esto funciona, así, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Me pregunta, como le eliminé el main original, me dice, ¿cuál es el main aquí? Pues el único que tengo, prueba. Entonces aquí miren, fíjense. De hecho, los dos me devuelven lo mismo, miren, todo el path, ¿sí? Nada más que aquí, ¿sí? Todo, hasta acá, ¿sí? El path y el file en este caso funcionan igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les funciona a ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe.
Sí, profe. ¿No tuvieron problemas con los espacios? No. ¿No? Ok, muy bien. Entonces ahí ya está eso. Entonces, pues ya vimos que cualquiera de ellos va a funcionar según esto, el getPath y el getFile. Entonces aquí le digo que me devuelva eso, getFile, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se supondría que tengo aquí guardado mi, ya al hacer esto, ya cargó la expresión. Si aquí yo le digo literales, ¿sí? Le digo más y le pregunto a FNC, quiero que me digas tú el número de literales. Ahí está. Cláusulas. ¿Sí? Get cláusulas. No, get n cláusulas, el número de cláusulas. Así, eso le podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veamos. Aquí me dice, miren que son 20 literales y 91 cláusulas. Aquí le escribí mal. ¿Sí? Ok. Entonces me dice eso. 2091. ¿Sí? Si yo aquí le pongo 50, pues me va a decir que son 50 y son 218 cláusulas, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Ahora quiero imprimir todas las cláusulas, entonces le digo for, ¿sí? Yo sé que es un vector de enteros, ¿verdad? Es un vector de enteros, entonces aquí le digo integer, ¿sí? Cláusula de quién, de fnc.get cláusulas, ¿sí? Ahí está. A ver, ¿qué me dice aquí? A ver si le pongo entonces int. Ahí está. Ok, ya está. Ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner so y aquí le voy a poner de la cláusula punto. Sí, ok, esa es la cláusula, esa sería la fila. Entonces hay una clase, déjenme acordar cómo es arrays punto, o es array punto. Ah, ok, vamos a sacarlo acá primero para ver. Entonces, sí, tu string, sí, así es. Esta clase, pero era sin la S, ¿verdad? Ah, ya no me acuerdo. Lo acabo de poner y ya se me olvidó. Ajá, es arrays. Ajá. Entonces, va a tomar el vector y lo va a convertir a un string. ¿Sí? Esa sería la forma muy más sencilla de hacerlo. Vamos a ver si es cierto. Pues ahí está, miren. ¿Sí? Aquí está, esta es la primera cláusula. ¿Sí? Eso es lo que hace, le pone estos delimitadores. ¿Sí? Y si nosotros vemos el archivo, decía 4 menos 18, 19, ¿verdad? Entonces acá es 4 menos 18, 19, 3, 18, 5. 3, 18 menos 5, a ver si. Ajá, ahí está. Entonces observen, ya está, ya tenemos en memoria nuestra fórmula que vamos a evaluar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿En alguna pregunta aquí? No, profe. Ok. Bien, pues esto era una prueba, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con lo que teníamos aquí preparado. Ya analizamos entonces esto de la cargada del archivo.
Y otra cosa que necesitamos es cómo voy a evaluar la fórmula. Y esto es importante, ¿sí? Se supone que yo necesito darle valores a las variables, ¿verdad? A las variables lógicas. Entonces, yo, este método, evaluar fórmula SAT, yo le voy a pasar un vectorcito que va a tener todos los valores de las variables, de la primera a la última. ¿Y qué valores son? Pues son valores lógicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí voy a decir que voy a decir x1 es verdadera, x2 es falsa, x3, etc. Y entonces, pues voy a ir checando cuántas cláusulas de mi fórmula, que yo sé que están ya guardadas aquí en este elemento, ¿verdad? Cuántas cláusulas son satisfactibles, o sea, son verdaderas, entonces las voy a contar con esta variable, ¿sí? Entonces, hago lo mismo, cargo cada cláusula aquí en esta variable y asumo en principio que es falsa, ¿sí? Y entonces voy a ir visitando los elementos de esta cláusula, ¿sí? Todos los cargo, observen, aquí cargo el primer elemento, lo guardo aquí, ¿sí? Y entonces voy aquí, acuérdense que esta cláusula, ¿qué cosa me dice? De acuerdo a lo que vimos acá nosotros, me devuelve un número, que es el número de la variable. Y estos números van de 1 al total. Pero nosotros sabemos que nuestros vectores van de 0 a n al total menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Yo aquí voy a este vectorcito de interpretación, ¿sí? Busco la literal, pero le quito 1 porque yo ya sé que aquí siempre está aumentada en 1. Ahora, esta literal, como observamos aquí, puede ser negativa. Eso significa que está negada, ¿verdad? Entonces, pero realmente el índice que me importa es el 18. ¿Sí? Entonces, yo aquí en este código, pues le saco el absoluto a ese valor. ¿Sí? Y si era menos 18 me da 18, menos 1 es 17, se va a la posición 17 del vector que le pasamos como la asignación y ya tengo el valor que trae la variable para esta asignación. Yo pregunto, ¿sí? Si el valor es true, ¿sí? ¿Sí? O sea, significa que tiene valor verdadero. Entonces, voy a buscar en la literal que tengo aquí, si es mayor a 0, ¿qué significa? Que es, si el valor aquí es mayor a 0, significa que esta no está negada. Entonces, si es verdadero, esta se vuelve verdadera, ¿verdad? Entonces yo aquí pregunto. Si es positiva, la cláusula es ya verdadera y ya no necesito evaluar los siguientes. Recuerden, si esta es verdadera, como estas están unidos con ORs, si esto es verdadero, ya no me interesan los demás. Si esto fuera falso, checo el siguiente. Si el siguiente es verdadero, ya me salgo porque ya es con un OR, con que uno sea verdadero, ¿ok? Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo. Si el valor asignado viene como verdadero y si la literal es un número mayor a 0, significa que la cláusula ya está satisfecha, ¿sí? Y me salgo, prendo el valor y me salgo. Pero si el valor asignado es falso, ¿verdad? ¿Cuándo me voy a salir? Cuando la literal sea negativa. ¿Por qué? Porque un falso negado es verdadero y aquí ya dice la cláusula es verdadera. Entonces todo esto se hace para las literales. Este ciclo de aquí a acá es para la cláusula. Si la variable está prendida, la cuento como cláusula verdadera, ¿sí? Y sigo adelante. Al final de este ciclo, como ya chequé todas las cláusulas, este me va a decir cuántas cláusulas son verdaderas, ¿sí? Para esto me sirve este método. No sé si tengan alguna pregunta aquí, jóvenes. No, profe. No, profe. Okay. Entonces, en nuestro código, fíjense que expresión SAT ya tiene ese método. Aquí está, aquí lo está evaluando. ¿Sí? Y eso es todo. Y luego tiene sus métodos Seliger. Entonces ya estamos preparados para poder checar eso. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿sí? En la prueba.
Voy a poner aquí, voy a crear una variable, boolean. Vamos a poner asignación. ¿Sí? ¿De cuántos? Pues de fnc.getLiterales. Ahí está. La estoy creando. Ahora la voy a llenar. ¿Sí? Y entonces le voy a decir asignación en la posición i va a ser igual a mat.random si es mayor a 0.5, ¿sí? Bueno, así nada más. Vamos a ver, eso es. ¿Sí? Le vamos a asignar. ¿Qué va a hacer esto? Pues que va a poner, si es mayor a 5, esto devuelve verdadero y si no, devuelve falso, ¿verdad? Entonces le va a asignar verdadero o falso dependiendo del valor, ¿sí? Pues vamos a ponerle aquí onSouth y vamos a ponerle aquí arrays.toString de asignación. Eso es aleatorio, estamos generando aleatorio desde esta asignación, la estamos generando aleatoria, ¿sí? Y la vamos a imprimir. Esto de acá lo vamos a comentar por el momento para que no me todas las cláusulas, ahorita lo ponemos, ¿sí? Y entonces aquí, esta es la asignación que creo ahorita, verdadero o falso, verdadero, ¿sí? Ahí están de acuerdo? Que esto es aleatorio completamente, ¿sí? Si yo lo vuelvo a correr, es otra asignación, ¿sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces así ya estoy creando mi arreglo. Ahora voy a evaluar, ¿verdad? Le voy a decir aquí a fnc.evaluar la fórmula SAT con esa asignación. Y esta evaluar SAT, ¿qué me devuelve? Me devuelve un entero. Número de cláusulas satisfechas. ¿Sí? Me devuelve. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer así. Y aquí con esta asignación de valores de verdad, las 91 cláusulas que son 77 fueron verdaderas con esta asignación que acabamos de hacer aquí. ¿Sí? Y con esta otra que es aleatoria me dio 81. Con esta otra 80 y así, miren, 73. Entonces ahí, ahora sí que estoy probando, a prueba y error, ¿no? Probando. Así, estoy echando volado, estoy checando, no, pues todavía no le atino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto lo estoy haciendo directamente. Ya tengo preparado todo aquí para que funcione. ¿Sí? Pero pues vamos a hacer eso de la búsqueda de la asignación de manera inteligente utilizando el algoritmo genético. Pero eso ya lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Aquí ya probamos que si está, todo lo que hicimos está funcionando ahí como nosotros necesitábamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé si tengan preguntas aquí, jóvenes. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, fíjense que podríamos hacer aquí en lugar de esto, hacerlo aleatorio, podríamos hacer aquí un ciclo donde vayamos creando la tabla de verdad, o sea, vayamos asignándole en orden los valores, ¿verdad? Todos verdaderos, luego el último falso y así. Y hacer nuestro programa que imprimiera una tabla de valores de verdad, ¿sí? ¿Ok? Y pues esa sería la primera opción, pero imagínense si son 20, sería 2 a la 20 opciones, sería mucho tiempo. ¿Ok? Bueno,